La siguiente práctica propuesta, la número 6, nos va a permitir ir dibujando algunas entidades nuevas y otras que a priori dibujaríamos mediante líneas, como es el caso del cuadrado, con la orden rectángulo. Y vamos a ver las diferencias que hay de hacerlo de una manera u otra. Si observamos esta práctica, pues vemos efectivamente que tenemos un cuadrado de 100 unidades de lado, 100%, y en el interior de dicho cuadrado hay dos circunferencias, una que tiene 100 unidades de diámetro y otra que tiene 75 unidades de diámetro, y a continuación aparecen una serie de líneas, primeramente las dos diagonales, con un tipo de línea que ya no es continuo, sino que es de trazo largo, trazo corto, y luego una serie de líneas auxiliares más, dibujadas con un grosor inferior, que pues van arrancando del punto del cuadrante de cada una de las o de esta circunferencia interior para conformar esta especie de estrella y cuadrado inclinado. Vamos a ver que es una práctica muy sencilla de realizar y para ello vamos a empezar. A priori, si quisiéramos dibujar un cuadrado de 100 unidades de lado, con las herramientas vistas hasta ahora emplearíamos la orden línea. Pincharíamos en un punto, activaríamos el modo orto y iríamos indicando a AutoCAD las longitudes de los diferentes lados. Bien, es una manera de hacerlo el cuadrado, pero nosotros vamos a emplear la orden rectángulo y vamos a ver las diferencias que hay entre realizar el dibujo mediante líneas sueltas o dibujarlo mediante la orden rectángulo. Pinchamos en la orden rectángulo, nos pide marcar un primer punto, la primera esquina, pinchamos aquí, cualquier punto de la pantalla, y ahora nos pide que le marquemos la esquina opuesta. La esquina opuesta que nosotros podríamos marcar en pantalla, pero que como le queremos dar unas dimensiones exactas, vamos a emplear la siguiente nomenclatura. Primero vamos a poner arroba, a continuación vamos a poner las unidades de la base de ese rectángulo, en este caso 100, coma, y ahora vamos a poner las unidades de altura, 100. Con lo cual, automáticamente, siguiendo esta nomenclatura, hemos marcado la esquina opuesta. Básicamente, y es una cuestión que debemos ir ya recordando, la nomenclatura esta lo que significa es, la arroba es que le vamos a marcar distancias o coordenadas relativas. Es decir, a partir del primer punto que hemos precisado en pantalla, cuando hemos marcado la primera esquina, la arroba significa que a partir de ese punto nos dibuje un rectángulo que tenga 100 unidades de base en el eje X, 100 unidades en el eje Y. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros mediante esta orden y utilizando la arroba para indicar coordenadas relativas, podemos dibujar cualquier rectángulo con cualquier dimensión de base y altura. Estas dimensiones pueden ser tanto positivas como negativas y pues la dirección de ese rectángulo será en función de si dichas dimensiones las ponemos positivas o negativas, en cuyo caso irían siguiendo el eje X o el eje Y. Bien, una vez hecho esto, comprobamos lo siguiente. Si yo selecciono este rectángulo, veo que este rectángulo es una entidad única en AutoCAD, mientras que el rectángulo, el cuadrado que yo he dibujado con líneas sueltas, es un conjunto de líneas sueltas. ¿Vale? Esto que a priori y a efectos del dibujo puede suponer, bueno, pues en estos momentos puede suponer nada, que es decir que hemos dibujado el cuadrado por dos caminos diferentes, pues puede sernos útil en determinados momentos, sobre todo cuando queramos, por ejemplo, hacer equidistancias. Si nosotros ahora quisiéramos hacer cuadrados equidistantes al dibujado inicialmente, ¿vale? Le daríamos orden equidistancia, vamos a decirle a una distancia por ejemplo de 10 unidades. Si nosotros ahora
marcamos aquí, vemos que realmente lo que vamos a hacer son paralelas a las líneas que tenemos dibujadas. Mientras que si lo hacemos aquí, vamos a ir dibujando cuadrados paralelos, puesto que el cuadrado es una única entidad. Yo creo que con este ejemplo se ve claramente la diferencia. En el caso de esta práctica que vamos a realizar, bueno, pues tampoco tiene mayor dificultad el que ese cuadrado lo dibujemos mediante la orden rectángulo o mediante líneas sueltas. Vamos a continuar con nuestra práctica y ahora tenemos que dibujar una circunferencia que tenga 100 unidades de diámetro. Por lo tanto, el centro de esa circunferencia deberá estar en, bueno, pues en el punto medio justo de ese cuadrado. La opción podría ser dibujar las dos diagonales y en la intersección de ambas líneas marcaríamos el punto, el centro de esa circunferencia. Pero vamos a empezar a ayudarnos de pues otra posibilidad que nos ofrece AutoCAD, que son los rastreos junto con los modos de referencia a objetos. Tenemos el modo de referencia a objetos punto medio activado, ¿vale? Y tenemos también el rastreo activado, aquí lo tenemos, ¿vale? Podríamos activarlo o desactivarlo, cosa que se hace pinchando aquí en este botón, como veis en pantalla, o pulsando la tecla F11. ¿Vale? Con F11 podemos activar o desactivar el rastreo. Luego para realizar, para elegir el centro de ese cuadrado utilizando el rastreo, debemos tener activados el modo de referencia a objetos con el parámetro punto medio y el rastreo también, ¿vale? Bien, nos vamos a situar sobre el punto medio, vamos a irnos hasta que nos coja el rastreo, como veis aquí, ¿vale? Veis que nos aparece la línea de puntitos, eso significa que AutoCAD ya ha cogido el rastreo. Y ahora vamos a situarnos sobre el punto medio de cualquier línea, por ejemplo la superior, y hasta que nos coja nuevamente el rastreo. Y cuando llegamos a la intersección entre ambos rastreos, fijaros cómo nos aparece una crucecita, es en este momento cuando nosotros podemos pinchar y dibujar dicha circunferencia, ¿vale? Repetimos la orden círculo. Ahora ya vamos a eliminar, vamos a quitar en este parámetro el centro de la circunferencia. Elegimos círculo, más que nada para que no nos moleste a la hora de volver a enseñaros cómo hay que coger el rastreo. Ya tenemos el rastreo cogido, nos venimos aquí, nos lo ha cogido y ahora en la intersección pinchamos y le decimos diámetro 75. Bastante sencillo, como veis. Vamos a dibujar las dos diagonales y luego dibujaremos todas estas líneas interiores. Dibujamos una diagonal de punto final a punto final, enter, repetimos la última opción, de punto final a punto final, enter. Como tenemos el cuadrante activado, pues del cuadrante al cuadrante al cuadrante, y ahora si nos fijamos, pues añadimos o empezamos en cualquier vértice de ese cuadrado inclinado, por ejemplo aquí, nos vamos al punto medio opuesto, al vértice, punto medio, vértice, punto medio, y así hasta cerrar la estrella. Por lo tanto, línea del punto final al punto medio, al vértice, punto medio, vértice, punto medio, vértice, punto medio, vértice. Ya hemos cerrado. Bien, ahora es el momento de poner cada cosa en su sitio y aplicarle las características necesarias. En este caso, el cuadrado y las dos circunferencias tienen un grosor de 0,8, por lo tanto deben estar en la misma capa. Todas las líneas estas finas interiores que tienen un grosor de 0,2 deben estar en otra capa. Y las dos diagonales, que también tienen un grosor de 0,2, pero además el tipo de línea, como hemos visto anteriormente, es trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Al ser un tipo de línea diferente, los vamos a meter en otra capa. Por lo tanto, necesitaremos a priori 3 capas. Nos vamos a nuestro administrador de propiedades, 1, 2, 3. La primera le vamos a llamar figura, por ejemplo. La segunda, pulsamos F2. Le vamos a llamar, por ejemplo, ejes. Y la tercera, pulsamos F2 o botón derecho, renombrar capa,
y le vamos a llamar auxiliar. La figura va a tener un grosor de 0,8, por lo tanto yo voy a elegir el color magenta. Los ejes vamos a darle un color amarillo, por ejemplo, y la línea auxiliar vamos a darle un color, bueno, no sé, este. Tipo de línea continuo menos en los ejes, que hemos dicho que era de trazo largo, trazo corto. Luego si pinchamos aquí vemos que solamente tenemos el tipo de línea continuo cargado. Debemos cargar un nuevo tipo de línea. Vamos a cargar y de todos los que nos ofrece AutoCAD, que como veis son unos cuantos, vamos a elegir este, ISO trazo largo, trazo corto. Lo seleccionamos, le damos a aceptar y una vez que estemos en este cuadro elegimos, una vez cargado, ese tipo, con lo cual ya lo tenemos aquí. Grosor de línea, pues para los ejes hemos dicho que era 0,2, para las líneas auxiliares también 0,2 y para la figura 0,8. Aceptamos, aplicamos y volvemos a aceptar. Y ahora vamos a meter cada cosa en su sitio. Seleccionamos las dos circunferencias y el cuadrado, lo metemos en figura, vamos a seleccionar todas las líneas interiores, la metemos en auxiliar y seleccionamos esta y esta, las dos diagonales, y la metemos en la capa ejes. Y ya lo tendríamos. Si en algún momento vemos que el patrón de repetición de la línea trazo largo, trazo corto es excesivamente grande o pequeño, ya sabemos que podemos modificarlo mediante la orden LT Scale. Si le damos un valor más pequeño, 0,2 por ejemplo, y después posteriormente regeneramos la pantalla, veremos como nuestro patrón pues se hace más pequeño. Si lo queremos más grande, LT Scale, vamos a darle nuevamente 1, regen para regenerar, y como veis ese patrón se repite, pues en este caso mejor. Si le damos a grosor de línea, que nos muestre el grosor de línea, pues vemos que efectivamente nuestra figura está definitivamente terminada.